Quiero compartir con usted una palabra que está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y le puse por título esta predicación: no te avergüences de compartir a Cristo. Dígale que está a su lado: no te avergüences de compartir a Cristo. Quizá hoy haya tantas sillas vacías en las iglesias y tiene que ver con el hecho de que tanta gente le da pena, le da vergüenza de compartir el Evangelio o de proclamar el Evangelio que ha creído. Y Pablo dijo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre del cielo, quiero darte gracias en esta noche por permitirnos estar aquí y compartir tu palabra. Yo te pido que pongas el valor, el denuedo, la fuerza, la osadía para levantarnos como una iglesia llena de convicciones poderosas en ti, que nos ayudes, Señor, a vivir de tal manera que podamos sentir el honor y la honra de ser escogidos, Señor, para llevar el mensaje más poderoso que existe en todo el universo, que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Están viviendo tiempos donde las personas tenemos acceso a un sinnúmero de información. Hoy está muy al alcance de la mano adquirir cualquier tipo de información de lo que uno quiera. Usted con una palabra en un buscador aprieta un botón y sale lo que quiera. Significados, sinónimos, teorías, circunstancias, formas de vida, maneras de hallar la felicidad, comidas que hacen bien, comidas que hacen mal. Todo lo que usted necesite está en las redes y tenemos acceso en muy poquito tiempo. Hay un sinnúmero de información y las corrientes se hacen cada vez más fuertes. Contra aquellas personas que quieran edificar su casa sobre la roca, que es la palabra de Dios. Hoy la fe cristiana está siendo atacada de una manera poderosísima. Cada vez será más fuerte, según lo que Jesucristo dice en su palabra y en su mensaje. Y el mensaje de Jesús para alcanzar el perdón y la salvación hoy está impregnado y está siendo bombardeado por opciones multitudinarias que pretenden alterar y quitar eficacia a la verdad absoluta de la palabra de Dios, tratando de debilitar a aquellos que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso deja expuestos a los creyentes a llegar a vivir en una dimensión de dudas en sus convicciones, para caer presa de tantas mentiras que andan dando vueltas y que parecen pero no son. Y en vez de experimentar las nuevas misericordias de cada mañana, muchos creyentes experimentan las nuevas mentiras de cada mañana. Porque hay mucha gente que todavía no ha entendido que el poder de Dios se manifiesta siempre a través de su palabra. Diga por favor eso: el poder de Dios se manifiesta siempre a través de su palabra. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y mucha gente pretende vivir su vida cristiana de una manera donde le atribuye al poder algo místico, algo sobrenatural que tiene que alterar las circunstancias naturales de la vida para decir vivo en el poder de Dios, sin conocer las Escrituras y sin saber lo que Dios dice en su palabra. Porque lo que está escrito en la palabra es lo que Dios espera de ti para la vida. Y es lo que Dios tiene reservado para ti. Es lo que Dios tiene guardado para revelárselo a aquellas personas que verdaderamente sienten la honra y el honor de haber sido escogidos y haber sido salvados
por el poder de Dios a través del arrepentimiento de una vida pasada. Pretender vivir la vida cristiana sin tratar o sin aprender a amar las Escrituras para conocer al Dios verdadero, deja expuesta la vida de la gente a vivir en una dimensión que muchas veces manifiesta más derrota que victorias, a pesar de que se pueda hablar de una manera positiva. ¿Cierto? Hubo una moda muy la iglesia ha pasado por diferentes modas y hubo un tiempo que no se podía, cuando yo recién me convertí estaba en vigencia eso. En los años, yo me convertí en el año 88, a Cristo nos entregamos. Y yo me recuerdo que vino esa moda que no se podía confesar negativamente. Entonces llegábamos a la iglesia, alguien llevó esa moda a la iglesia y no se podían contar los problemas que tenía uno, las circunstancias adversas que vivían, y siempre venía el hermanito que te decía, no confieses negativamente. ¿Y cómo estás? Y había que decir, bendecido, bendecido, bendecido. Y la gente tenía una cara así, cierta, de ser bautizado en limón. Y usted, ¿cómo está? Bendecido. Y había que decir, pues no se podía confesar negativamente, porque la palabra tiene poder. La palabra, lo que dices, tiene poder. Escuche, lo que tiene poder es la palabra, pero la palabra de Dios hablada. La palabra de Dios, diga por favor, la palabra de Dios tiene poder. Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que compartir. Ahora tenemos que hablar entonces en este idioma como don Casiodoro Reina, en el español de los años de antaño, ¿cierto? Y entonces tenemos que decir, oh vosotros, ¿cómo estáis, hermanos? ¿Cómo vas, Gloria? Y hablamos en un idioma. Mire, el lenguaje cambia, pero nunca puede cambiar el mensaje. Por eso no podemos avergonzarnos de hablar la verdad de Jesucristo. Y eso trae muchos inconvenientes en la vida, trae muchos problemas en la vida. El poder de Dios se manifiesta siempre a través de su palabra. Es el único mensaje que nos puede despertar de la muerte espiritual y transformar la naturaleza caída de la raza humana. El mensaje de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero creer y no manifestarlo en la forma de encarar la vida puede significar vivir en un autoengaño. Diga al que está a su lado, en un autoengaño. Uno puede vivir autoengañado en la vida porque comienza a ceder y dejarse aplastar por las corrientes de este mundo. Y no confesar o no compartir el amor de Cristo por tener pena o por tener vergüenza, a ser rechazados, a las burlas, a que lo insulten o a que lo dejen de lado. Y yo quiero decirte que estamos expuestos a que pasen estas cosas, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente debe andar como él anduvo. Y andar como él anduvo significa vivir una vida que es una bendición, que es precioso, que Dios nos guarda, nos protege, nos da sabiduría, nos da bendición, nos prospera, nos extiende, nos permite brillar en un mundo difícil, pero también tenemos que pasar por circunstancias de rechazo y seguir caminando firmes y no dejarnos vencer. Y hay mucha gente que ha cedido en su vida cristiana porque no tiene el poder, no tiene la fuerza de entender en su interior de que caminar con Cristo significa vivir bajo no una formación, sino una transformación. Diga eso, por favor. Una transformación. El Evangelio tiene que producir una transformación en mi vida. Mucha gente se conforma con venir a la iglesia el domingo. Entonces escucha un mensaje, escucha la palabra de Dios, termina la reunión y vive bajo esa dimensión de salir de la iglesia y decir, cumplí con Dios. Y sigue su vida normal. Y no se refleja en la palabra de Dios cuando tiene que tomar decisiones, cuando tiene que construir relaciones, cuando tiene que hacer negocios, cuando tiene que hablar la verdad, y hablar la verdad lo expone quizá a que lo rechacen o a que sea algo que no es correcto, pero entonces si digo una mentira quedo bien parado y sigo para adelante.
Y es mucha la gente que asiste a la iglesia cristiana y termina la reunión y dice, ya cumplí con el Señor. Y creen que ser cristiano es venir a la iglesia, escuchar un mensaje. Y es más, mucha gente se sienta a almorzar el domingo después de la reunión y empiezan a calificar el mensaje. Y dicen, no, le pongo un 4, el pastor estuvo flojito hoy. Le voy a poner un 3 porque esto que está hablando parece que ya habló. Yo quiero decirte, en 12 años, quiero decirte, los temas de las escrituras no cambian. Y si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Y tenemos que compartir el mensaje de Jesucristo de tal manera que tiene que entrar en nosotros y traer una convicción. Y nosotros tenemos que soltar el mensaje de la palabra de Dios. Yo le puedo contar a usted la historia del perrito que cojo, la historia del elefantito que lo ataron con la cadena, la historia de la luciérnaga, la historia del pescadito. Yo le puedo contar historias que usted se va a emocionar y va a decir, y va a llorar y se va a levantar. Pero eso va a producir algo solo en sus emociones. Va a haber algo que le va a producir algo bueno y es lindo sentirse emocionado, ¿cierto? Emocionarse, llorar de alegría, llorar de algo excelente o algo que toque el corazón. Pero lo único que trae transformación es predicar el Evangelio. Y cuando el Evangelio transforma un corazón y una vida, cuando la palabra entra y una persona nace de nuevo a la vida cristiana, uno siente de verdad el honor y el deseo y la pasión de predicar el Evangelio. Y siente dolor y pesar por ver sillas vacías cuando tenía que estar llena esa silla de personas que estén experimentando y viviendo lo que yo estoy viviendo en Cristo Jesús. Por eso es tan importante. Nunca existirá un cristiano sin la palabra de Dios. Por eso es que mucha gente camina engañada con una gran debilidad espiritual. Entonces hay ineficacia, una ineficacia notable que se vive en esa vida, que una persona sí he creído en Cristo, sí, yo sé que es verdad, sí, yo sé que es bueno y voy los domingos y el mensaje estuvo bueno, estuvo muy lindo. Y lo que más me tocó fue el chiste que contó el perrito, eso sí me tocó tremendamente. Porque la mente está llena de extravíos por tantas opciones que hay de propuestas para encontrar la felicidad en la vida y que en la mayoría de los casos subestiman a la palabra de Dios, quitándole eficacia en mi sistema de creencias, que subestiman el mensaje de Jesucristo. Entonces quita eficacia en la vida de la persona cuando la persona debe enfrentar al pecado. Debe sentir pesar por fallarle a Dios, debe experimentar en su vida el anhelo y el deseo de vivir y decir la verdad en amor, pero decir la verdad. Dígale que está a su lado, tenemos que decir la verdad. La tenemos que decir en amor, pero tenemos que decir la verdad. Pablo le dijo algo muy fuerte a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Le dijo estas palabras, le escribió en su carta, en su segunda carta, y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fuertes esas palabras. Ahora, Pablo no le está diciendo esto a la sociedad secular. Estas palabras Pablo las estaba escribiendo para la iglesia de Corinto, para los creyentes de una iglesia que toleraban y aceptaban el pecado sin disponerse a combatirlos con la verdad. Quizá por temor a que los rechacen, quizá por temor a que la gente no asista a la iglesia, quizá por temor a decirle a esa persona que es influyente o que tiene un talento y que hace sonar tan bonito el grupo alabanza con su instrumento, o que contribuye de alguna manera. Entonces no podemos hablarle las cosas como son y toleramos cualquier cosa. La ineficacia en la vida del cristiano
Se hace visible cuando no se piensa de acuerdo a la palabra de Dios. Escuche, de acuerdo a la palabra de Dios. Pensar de una manera bíblica. No estoy hablando que ande volando por la calle y poniendo alabanzas a todo lo que da y danzando y estando en esa dimensión, o sea, para que pasen cosas, ¿cierto? Hay gente que en el trabajo tiene muchas luchas y muchos problemas porque en el momento está trabajando, está alabando al Señor. Y nosotros tenemos que entender, vivimos, no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero si tú quieres ser de influencia, tu estilo de vida tiene que ser la influencia. Porque muchas veces queremos demostrar con cantos o con formas de hablar muchas cosas, pero nuestra manera de vivir dice todo lo contrario. Y necesitamos nosotros pensar de una forma bíblica. Decirle que está a tu lado, pensar de una manera bíblica. ¿Qué significa eso? Vivir bajo los principios, bajo los mandatos y bajo la manera que el Señor ha establecido que tiene que vivir su pueblo, que tiene que vivir su iglesia, que tenemos que vivir sus hijos. Es muy importante, porque lo único que te llevará a pensar con la mente de Cristo, a pensar desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva débil, ineficiente y confundida que el hombre y la mujer heredamos de Adán y Eva. Porque no hay manera de que algo pueda llegar tan profundamente al interior de una persona, al punto de cambiar esa vida, como puede llegar a hacerlo la palabra de Dios y sacar a la luz lo más profundo que hay en la mente y en el corazón. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dijo esto que es este versículo tan compartido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Según cómo vives, según cómo te desempeñas, según cómo te relacionas con este mundo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pablo le dijo a los hebreos, a los judíos convertidos a Cristo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. O sea, nos ayuda a saber cuál de los pensamientos que tengo son buenos o no, si sirven o no. ¿Y cuáles son las intenciones que hay en el corazón? ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Cuando la palabra se usa efectiva y apropiadamente en la vida, revelan lo más íntimo de los pensamientos e intenciones del corazón que hay adentro de nosotros. Y entonces transforma nuestra vida, porque al entender eso nos da revelación de la verdad y nos entrega vida al Señor y trae revelación y se establece la verdad en lo profundo del corazón. Pero leemos ese pasaje y decimos, ay, no, tengo miedo porque entonces todos se van a dar cuenta todas las cosas que tengo escondidas ahí. Mira, hay cosas escondidas en nuestra vieja naturaleza que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, que van a salir a la luz cuando nuestra vida sea expuesta a una prueba, a una circunstancia. Por eso dijo Pedro en una de sus cartas, para que vuestra fe más preciosa que el oro y la plata, si es necesario, dijo, algunos de ustedes van a tener que ser afligidos en diversas pruebas, para que vuestra fe más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en honra, gloria y alabanza cuando Cristo sea manifestado. El evangelio consiste no en no pasar por problemas. El evangelio consiste en que cuando pasemos por problemas, los pasemos de la mano de Dios y salgamos al otro lado dándole gracias porque nos sacó de una circunstancia. Y ya cuando pasamos esa prueba, no somos los mismos que antes de pasar por ese lugar. Eso se llama crecimiento, eso se llama madurez. Y llegará el momento donde Dios va a permitir en tu vida y en mi vida pruebas. Pero mucha gente
tiene un mensaje tan cambiado y tan diferente al auténtico o al verdadero mensaje de la palabra de Dios, que en su interior, por entender mal o porque le han predicado un evangelio que no es el correcto y quizá piense, no, yo con Cristo me tiene que ir bien, no tengo que pasar necesidades, no tengo que pasar problemas, si yo ofrendo a Dios y si yo le doy a Dios lo que es de Dios, yo voy a ser rico, bonito y famoso, no me va a faltar nada. Entonces cuando vienen las pruebas y viene la prueba del despojo en la vida y Dios te despoja y te deja sin nada, cuando Dios te quita alrededor las personas que en un tiempo tú creíste que eran los referentes, pero te aferraste más a esas personas que a Dios y Dios te las quita, cuando empiezan a venir circunstancias en la vida donde estás orando para que el Señor te bendiga y te revele y se revele a tu corazón, y entonces el Señor usa un método que tú no esperabas en la vida. Y el método, Señor, quiero que te reveles, yo quiero estar consagrado a ti. Y el Señor hace ¡tuic! Y te quitó el trabajo. Y tú dices, ¿qué pasó? El Señor quizás está haciendo algo para que tú te acerques más a Él. No seas como el mulo o el caballo, que tengo que ponerle anteojeras y freno en la boca para que obedezca. Muchas veces el Señor tiene que hacernos pasar por circunstancias así. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos ha escogido, porque nos quiere llevar a otra dimensión y porque quiere que vivamos de tal manera y brillemos para marcar una diferencia y glorificarle en cualquier lugar en que nosotros podamos ir. Pero ¿qué es lo que impide muchas veces que Dios pueda manifestarse o hacer algo en el corazón? Diga por favor esto: el orgullo, la soberbia. La soberbia, producto de la naturaleza caída. Entonces no nos gusta el mensaje, nos fastidia que nos confronte esa verdad. Y tenemos que aprender a vivir en esa dimensión. Cuando la palabra se usa efectivamente y apropiadamente en la vida, los más íntimos pensamientos y las intenciones del corazón salen a la luz en la vida. Lo transforma, hace algo nuevo y te lleva a ser mejor cada día. ¿Para qué? Para que Él, su nombre pueda ser glorificado. Versículo 13, ahí de lo que estábamos leyendo en Hebreos, dice, y no hay cosa, de modo que todo, hasta lo más íntimo, se hace luz, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso nunca debemos olvidar los hijos de Dios, que vivimos en un mundo que se burla del Creador, que le llama religión con desprecio y subestima su palabra y a todo aquel que la confiesa. Y eso tiene una fuerza muy fuerte en la vida, donde hace que muchos de nosotros quizás nos avergoncemos de compartir su amor y de manifestar que la palabra de Dios transforma y que yo soy un hijo de Dios que camino. El alma y la mente de la humanidad fue corrompida desde el día en que Eva acepta que puede haber una opción mejor para vivir. Y la desobediencia interrumpió la relación con el Creador. Y el hombre se siente muy importante como para depender de Dios en la vida. Y necesitamos entender. Y necesitamos cambiar. En Génesis capítulo 2, 16, 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. La consigna era clara. Lo que Dios le dijo al hombre era muy claro. Pero Eva y su esposo tomaron la decisión mentirosa de Satanás como si fuera verdadera. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, el día que comas esto vas a morir. Y la serpiente le dijo, no vas a morir. Ese día no vas a morir. Ese día sabe Dios que si tú comieras de eso, seréis como Él y conoceréis el bien y el mal. El versículo 6 de Génesis 3 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así, dice, como ella. A partir de ese momento, la mente de la humanidad fue corrompida. La raza humana cayó de la gracia de Dios. Entra la muerte espiritual, la herencia dejó la secuela horrible de dejar de pensar desde la perspectiva de Dios en la vida y entrar a una categoría denigrante, a una categoría inmoral y deformada por el pecado en la vida de la humanidad. Y el pecado más tremendo, como compartí recién, es la soberbia que produce la autosuficiencia en la vida. Al alejarse del Creador, dándole la espalda. A partir de ese momento, la raza humana experimentó un cambio tremendo en su naturaleza y todo se convirtió en la vida del hombre para mal y para muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Y la gente se pregunta, ¿y por qué muere la gente? ¿Y por qué se enferma la gente? ¿Y por qué mueren niños en lugares? ¿Y por qué hay tanta hambre? ¿Y por qué pasa lo que pasa? Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso vale la pena sentir la honra de haber sido llamado, buscado y salvado por el Señor de señores y Rey de reyes, Señor Jesucristo. Tenemos que sentir el honor de caminar por la vida y decir, Cristo cambió mi vida, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Su Evangelio me dio el poder y transformó mi vida para que yo camine por esta vida. A pesar de todo lo que venga, a pesar de los rechazos, seguiré adelante, seguiré amando, adorando a mi Dios y caminaré de tal manera que quiero que todos le conozcan porque Él es mi Salvador. El mundo entró en una separación con su Creador. Pero cuando Cristo golpea la puerta del corazón y entra por la fe a una vida, esa persona no debe solamente conformarse con oír el mensaje en la iglesia o por internet y pensar, bueno, listo, ya cumplí, como compartíamos recién, fui a la iglesia, ¿cierto? Y vivo de esa manera. Diga, por favor, con venir a la iglesia y escuchar un mensaje no alcanza. Si es que no alcanza, no te conformes con eso. No te conformes. Santiago capítulo 1, 23 al 25. El hermano de Jesús dijo estas palabras, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, este será dichoso, dice el sinónimo, en lo que hace. Será dichoso en lo que hace. No será dichoso solo en lo que escucha, no será dichoso solo en lo que siente, será dichoso en lo que hace. Es como el hombre que mira y ve el rostro en el espejo y dice, así soy yo. Esa imagen cree que es la de él. Pero en esa imagen se refleja lo que es la persona. En este caso, la alegoría es la palabra de Dios es el espejo. La palabra de Dios es el espejo donde yo me miro y donde me reflejo. El problema es que mucha gente no tiene problema con lo que está viendo en el espejo, tiene problema con el espejo. Y ese es el problema del mundo. Entonces se enfrenta y mira en el espejo y ha visto que dicen, este espejo está malo. ¿Cierto? El hombre que se mira en el espejo y dice, ese gordo soy yo, no, eso no puede ser, eso está mal. Y en vez de tomar una decisión y hacer algo para solucionar su problema y cambiar su imagen y verse diferente, se enoja con el espejo y quiere cambiar de espejo, cuando lo que tiene que cambiar es de actitud y dejar de comer. Ese espejo no sirve de forma. Ese espejo está mal, me hace que me vea con muchas arrugas. No es que eso sos vos. Y muchas veces venimos a la palabra, nos reflejamos con la palabra y no nos gusta vernos en la palabra. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Quitemos la palabra.
o cambiemos la palabra, o digamos palabras que no sean tan duras y tan fuertes para suavizar un poco el mensaje, pero no nos damos cuenta que muchas veces por querer quedar bien con las personas no permitimos que el poder de Dios se pueda manifestar y se confronte una vida con la verdad. El mensaje de Jesús nunca fue un mensaje para atraer a las personas. El mensaje de Jesús más bien espantaba a la gente. Imagínense Jesús parado aquí y dice: yo sé por qué ustedes me siguen. ¿Por qué? Porque les di de comer. Eso dijo Jesús a los 5,000 que le seguían. Y lo buscaban, iban por todos lados. Decían: no, vení que hay uno que nos da de comer gratis. Y además también tenemos no EPS, tenemos prepagada gratis. No tenemos que hacer fila. Él pasa, nos toca y nos sanamos. Así pasaba. Entonces la gente le seguía. Y Jesús les dijo: yo sé por qué ustedes me están siguiendo. Y saben, mucha gente lo dejó. Mucha gente lo dejó. Escuchar el mensaje de que seréis aborrecidos, de que muchos serán entregados, de muchos serán calumniados, muchos vivirán circunstancias que pasarán hasta correrán peligro de muerte por causa del Evangelio. ¿A quién le gusta escuchar eso? Yo no voy a morir por Jesucristo. Yo muero por el verde o por el rojo de la montaña, pero no por Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces no queremos el espejo. Ese es el problema que hay con las Escrituras. Pero aquel que mira atentamente, dice Santiago, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, decirle al que está a tu lado, tenemos que perseverar en hacer la palabra, persevera en ella. Anoche tuvimos un tiempo muy bueno con el grupo de personas que empezamos la etapa de formadores. Y me agradó muchísimo escuchar gente que dice: mira, yo leo la Biblia y no entiendo. Digo, tenés que seguir. Me dijeron que tengo que pedirle a Dios que traiga revelación a mi vida y orar antes. Sí, tenés que hacerlo. Involucrate, trata de aprender. Busca de amar la palabra. Busca de necesitar la palabra. Tú vas a ver cómo el mismo Espíritu Santo empieza a revelarse a tu vida y te hace entender el sentido de la palabra. Solo tienes que hacerte tres preguntas cuando lees las Escrituras. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tiene para mi vida? ¿Cómo debo aplicar eso que entiendo lo que significa? Porque mucha gente no sabe ni lo que dice la palabra cuando lee, no sabe lo que significa y muchas veces ni siquiera se ocupa de aplicarla en su vida. Santiago dijo: no solo alcanza con oír, no te conformes con ir a la iglesia, no te conformes con oír, tú tienes que buscar y tienes que creer, pero es algo de lo profundo del corazón. Y tienes que perseverar. ¿Por qué? Porque tu alma, muchas veces tus sentimientos, tus emociones, tu cuerpo te dice: no, es muy tarde, hace mucho calor, hace mucho frío, tengo hambre, quiero hacer otras cosas, tengo ganas de divertirme, y muchas veces atenta todo contra la palabra de Dios. El dominio propio que tienes que adquirir a través de las Escrituras te tiene que dar la firmeza para que tú entiendas: la palabra de Dios es el alimento espiritual. Jesús le dijo eso a los fariseos. Le dijo: ustedes creen que Moisés les dio el maná del cielo, pero fue mi Padre. Y Jesús dijo: he aquí uno mucho más que Moisés. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que comiera este pan no tendrá hambre jamás. La gente se enloqueció. Dijo: ¿cómo dice estas cosas este hombre? Moisés para nosotros es lo máximo. Moisés fue nuestro libertador. Moisés fue la persona que nos sacó de la esclavitud. ¿Cómo dice esto? Moisés le dio de comer el maná a nuestros padres y él dice que es más que Jesús. Y lo dejaban. Lo dejaban porque confrontaba con la palabra a la vida, el pecado que había en las personas. Decirle que está a tu lado: tenemos que dejarnos formar por Él. Tenemos que dejarnos formar por su palabra. Tenemos que admitir. Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que era el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió con la caída? No se preocuparon más por los pensamientos de Dios, sino que ahora su Dios pasó a ser el mismo hombre. ¿Qué fue lo segundo que sucedió a la humanidad? Dejaron de tener visión espiritual y fueron cegados por Satanás para no ver ni anhelar la gloria de Dios. 2 Corintios 4:4.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo tercero que pasó, el hombre dejó de ser sabio y se hizo necio. Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo cuarto, ya no estarían más vivos para Dios, sino muertos en sus pecados. Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Los pensamientos y las intenciones del corazón malignas llevaron al hombre a vivir muertos en sus delitos y pecados. Lo quinto que sucedió, ya no se interesaban más por las cosas de arriba, sino por las de abajo, las de la tierra. Por eso Pablo le dijo a los Colosenses 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El hombre ya dejó de caminar en la luz y camina en la oscuridad. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 7. Ya su realidad fue vivir en muerte espiritual, separado eternamente de Dios, excluido de su presencia. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. La octava cosa que sucedió, ya no vivirían más en el reino del Espíritu, sino en el de la carne. La manera de vivir sin tener en cuenta a Dios, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso me atrevo a decir que mucha gente se avergüenza del Evangelio, porque todavía su forma de pensar está seducida por lo que este mundo enseña, por lo que este mundo pregona, y eso seduce a las obras de la carne, las pasiones, los deseos del cuerpo. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Llegó un momento que fue tan terrible el pecado del hombre que Dios dijo: tengo que hacer algo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? ¿Cierto? Vino el diluvio y quedó exterminada la raza humana. Solo Noé y su familia se salvaron, y una pareja de animales de cada especie, para comenzar una nueva vida. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dijo: me voy a volver hombre, voy a llegar un día y voy a comenzar a soltar mi mensaje y voy a entregar mi vida en sacrificio para pagar el precio que la humanidad debía pagar. Y mi sangre va a ser derramada, mi cuerpo va a ser destruido, va a ser golpeado, para que el hombre pueda recuperar el propósito y volver a caminar en armonía por la vida con Dios. Y cuando hay una relación verdadera y genuina, ese mensaje que transformó mi vida, mi corazón, se tiene que hacer vivo, se tiene que hacer eficaz al salir de mi boca y salvar a otras personas. Porque Dios no tiene un plan B. El plan de Dios sigue siendo llevar su mensaje de salvación a través de sus hijos, y cada uno de nosotros fuimos llamados para llevar ese mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tengo que sentir el privilegio de que el Creador del universo y de todo lo que existe te escogió a ti, me escogió a mí, nos escogió a nosotros para ser su novia, para ser la iglesia y llevar su mensaje a todos los rincones de la tierra. Pero para eso tengo que aprender a entender que todo lo que Dios dice
es real, es verdadero y es lo mejor para mi vida. La pregunta es, ¿tú crees que lo que Dios dice es lo mejor para ti? No me lo contestes. Tú piensa eso. ¿Tú crees que lo que Dios dice es lo mejor para ti? Que cuando Dios dice a esto no, aquello evalúa, esto puede ser, esto está bien o esto está mal. ¿Tú piensas que lo que Dios dice es lo mejor para ti? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? ¿Qué vamos a hacer en la vida? Como hijos de Dios y como iglesia, tenemos que abandonar las opciones de este mundo. Decirle que tenemos que abandonar las opciones de este mundo. Lo primero que debemos hacer es entender y admitir que la palabra de Dios es la verdad absoluta y que no necesitamos de otra cosa para tener salvación y vida eterna en la vida. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Decía el que está a tu lado, en Cristo estamos completos. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. ¿Cuántos pueden dar una? Teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Pero el mundo te dice, no, si no tenés plata, no servís para nada. Sos un fracasado, sos una fracasada, no servís para nada. No, si no sos bonito y no tenés las medidas 40, 40, 40, no servís para nada, no calificás. Entonces cada vez se hace la ropa más chiquita y las niñas mueren de anorexia, de bulimia, se suicidan. No, si no tenés el rostro así argentino, entonces estás descalificado. Entonces el de nariz prominente se siente mal y queda buscando cómo hacer para conseguir un serrucho, arreglarse. Y no puede decir, no, el Señor me hizo con esta nariz porque me siento pleno. Respiro como nadie, respiro mejor que tú. Mira las tomas de aire que tengo en la vida, ¿cierto? Mira los baffles que tengo, mira las cabinas que tengo. Pero el mundo tiene parámetros, te crean las necesidades y después te las quiere suplir, y siempre estamos en deuda. Porque el enemigo quiere tener engrillado y encarcelada la vida de la gente al rencor, a la desconfianza, a las críticas, al rechazo, al desprecio, a la burla, a la humillación. Entonces, la baja estima que puede haber en los corazones de tantos jóvenes, de tantas mujeres, de tantos hombres, hace que quizá se ponga una máscara, se ponga una armadura y se vuelva agresivo y parezca una persona ruda, pero en el fondo lo que tiene es temor de enfrentar la vida, temor de enfrentar la realidad. El mundo le ha impregnado de opciones, entonces la palabra de Dios no puede funcionar. En Cristo lo tenés todo. En Cristo, si tú tienes a Cristo, el Señor te hizo hermoso, el Señor te hizo hermosa. Tú eres una persona preciosa en Cristo Jesús. Eres la persona más bella, porque el cristianismo, porque la palabra de Dios y su Espíritu Santo te embellece, y la belleza que el Señor te da es de adentro hacia afuera. Es algo que no se puede comprar con cremas, ni con cirugía, ni con ningún tipo de pintura. Lo mejor y lo más hermoso es cuando Cristo transforma una vida de adentro y hace una vida bellísima, porque tú no eres bello por tu aspecto, tu belleza está en tu interior, y tú puedes ser más feo que una moto chocada, pero la gente va a decir, qué preciosa persona. ¿Por qué? Porque en la manera de relacionarse con la gente, en la manera de trabajar, en la manera de mostrar confiabilidad, en la manera de prometer y cumplir, en la manera de ser sincera y en la manera de expresar misericordia y amor, hace que esa persona sea una persona que brille y sea hermosa con la luz de Cristo. A eso Dios te ha llamado en esta vida. Por eso no te avergüences de predicar el evangelio, no te avergüences de hablar del Señor. Entender y admitir que la palabra de Dios es la verdad absoluta. En Él estamos completos, en Él estamos completos. No podemos tener vergüenza de predicar toda la palabra como está escrita, no cambiar ni tratar de suavizar la verdad, llamar al pecado por su nombre y dejar de llamarlo problema. ¿Cómo? Tengo un problemita. No, el problemita no es un pecado.
tengo un problemita, es que estoy casado, pero tengo 3 novias, tengo un problemita. Tenés un problemazo, si no cambiás te vas a ir al infierno. Entender que Jesucristo vino como hombre a hablar la verdad, con amor, pero hablar la verdad, porque a Jesús nunca le interesaron los aplausos ni la aprobación de la gente. Más bien lo que recibió fue rechazo, resistencia de la gente, pero su mensaje jamás cambió hasta el día de hoy. Dice Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Le dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La obediencia en Jesús al Padre y el obedecer a la palabra y vivirla y compartirla tal como es, hizo que toda la potestad y todo el poder sea derramado sobre la persona de Cristo. A Jesús tampoco lo condicionaron nunca las acusaciones ni las amenazas. Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32. He tenido consejerías con jóvenes de otras ciudades que los padres le dicen: si vos seguís siendo cristiano, te quito la remesa que te doy para que estudies y para que vivas. Y me decís: pastor, ¿qué hago? Y digo: está siendo probada tu fe. ¿De dónde viene tu socorro? ¿Qué vas a hacer en la vida? ¿Vas a seguir con Cristo o qué vas a hacer? Yo: no, pastor, yo sigo adelante, y oramos y seguimos, y el Señor sigue para adelante. Yo quiero decirle a esas personas, a esos jóvenes que permanecen en esa verdad y en esa fe, los mismos que te rechazaron te van a venir a pedir consejo, porque verán que en ti hay algo tan grande y tan poderoso que hizo que no le tuvieras miedo a las amenazas. El enemigo amenaza, el enemigo te dice: no hables, no hagas esto, si haces eso te van a rechazar, si haces eso te va a faltar, si decís aquello no vas a ser aceptado. El mundo te dice: si no tenés relaciones sexuales antes de casarse, sos un bobo, sos un idiota. Si respetás a tu novia, si te guardás para el matrimonio, sos una tonta, no sabés lo que te perdés. Si no probás la droguita, entonces no estás en nada, vos no sabés lo que son las buenas sensaciones. Y tú le tienes que decir: pero tú no sabes lo que es vivir en la libertad, de tener una mente clara y de vivir para Cristo. Sí, mi cuerpo me pide cosas, pero yo decidí someterme a su señorío, y a partir de ahí entonces hoy puedo caminar por la vida y decir: Cristo es mi Señor y no me da temor. No, yo soy fiel a mi esposa, que este es un bobo, los viernes no viene con nosotros de pachanga. Este es un tonto, es un gobernado. Lo primero que le dicen a uno: este es un gobernado. ¿Cómo no tomás? Sí, puedo tomar, no me hace nada tomar o no tomar. Lo que me parece una estupidez es gastarme la quincena en borracheras y en vivir tirado allá en el piso, arruinado, vomitando. Eso me parece más idiota que ser fiel y estar sobrio, ¿o no? Pero está todo cambiado, está todo cambiado. Entonces, muchas veces tenemos temor de predicar el evangelio. La juventud decir: no, yo tengo a Cristo, no, yo a eso no voy. Ay, pero ¿cómo no venís con nosotros? Tenés que venir con nosotros. El baile del perrito, el baile del elefantito, ¿cierto? Dame más gasolina, quiero. Qué antiguo, ¿no? Pero, perdón. Qué bobo. Yo le canto a Cristo, yo le canto a mi Dios de agradecimiento, porque me dio una nueva oportunidad, me dio una familia, me sacó de la mugre, me sacó del barro, me sacó del dolor, me sacó de la muerte, me sacó de la tristeza. Falta mucho todavía por recorrer, pero yo sigo adelante y pongo mi mirada en la meta eterna, que es caminar con Cristo toda mi vida, y cuando me vaya a este mundo voy a alabarle y adorarle por toda la eternidad. Lucas capítulo 13, 31 y 32. A Jesús no lo amenazaba nadie. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: y decid a aquella zorra. Le dijo así a la autoridad máxima de la ciudad. Le dijo al alcalde semejante barbaridad. Díganle a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Mi querido
mi querido Herodes o mi querido autoridad, es verdad, yo debo obedecerle, pero ¿sabe qué? Yo no voy a obedecerle cuando usted me obligue a no hablar y a huir de la bendición que tengo de rescatar almas predicando el Evangelio del Señor. Sea lo que sea y lo que me puedas hacer, nada me puede detener ni separar del amor de Dios, y voy a seguir predicando hasta que me vaya con el Señor. Voy a seguir predicando hacia, no sé, si soy astronauta, los marcianos, pero voy a seguir predicando. No falta el que diga, no, los marcianos no existen. Ya sé que no existen. Lo que quiero decir es que predicar a Jesús, no avergonzarte del Evangelio. Jóvenes, no tengan temor, porque a donde van a llegar sus vidas serán como saetas lanzadas, y muchos de ustedes llegarán a lugares en esta tierra y en este planeta donde Dios les permitirá ver su gloria, las maravillas que puede hacer y todo lo hermoso que puede hacer a través de vidas que han dicho: sí, Señor, cuenta conmigo, yo acepto el desafío. Aunque me rechacen, aunque se burlen, aunque me den la espalda o aunque me quiten algunas ayudas que pueda llegar a tener, total, mi socorro viene de ti, y cuando tú me das mucho más de lo que yo pueda resistir. Cuenta conmigo, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso en esta noche? No sientas vergüenza de confesar tu fe delante de las personas cuando se requiera. Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo Jesús, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sabe? Quiero terminar con esto. El apóstol Pablo tenía un discípulo, se llamaba Timoteo, y le dice palabras muy fuertes porque tenía que alentarlo a seguir adelante con el llamado que Dios había hecho en su vida. Porque en un momento Timoteo quedó como pastor siendo muy jovencito en la iglesia de Éfeso, y pasó por un momento muy difícil. La iglesia estaba atravesando un momento muy difícil y él estaba por abandonar, porque la presión y la desaprobación que ejercían las novedosas corrientes espirituales que estaban apareciendo, como el gnosticismo y los ascendidos y los mensajes tan elocuentes que se manifestaban, quizá la gente se sentía aburrida con lo que decía Timoteo, se sentía presionado, y esos mensajes lo estaban haciendo extraviar y avergonzar de la labor que le había sido encomendada. Por eso Pablo le dice estas palabras, 2 de Timoteo capítulo 1 del 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amado Padre Celestial, yo quiero darte gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tanto que nos has dado. Señor, perdónanos cuando las presiones que hay en la vida y las circunstancias nos quieren aplastar la fe y no quieren dejarnos ver lo hermoso de haber sido llamados por ti para predicar tu mensaje. Señor, muchas veces reconozco que me he avergonzado de testificar de tu amor, que he callado cuando tuve que hablar y que he hablado cuando tuve que callar. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, para pedirte que me des el denuedo y la fuerza para predicar en un mundo difícil y en una sociedad cada vez más compleja, que ha pisoteado el huerto, que ha pisoteado lo bello y lo precioso del matrimonio, de la familia, lo hermoso que tú tienes reservado
y que se ha destruido, Señor, tu imagen, porque el pecado ha seducido, porque el enemigo presiona, porque se levantan voces de personas notables, mediáticas, que se encargan, Señor, de ofenderte y de hacer que mucha gente caiga. Señor, hoy queremos decirte que tu mensaje es lo mejor que podamos haber recibido en la vida, y te pedimos fuerza y valor. Te pido que me des, Señor, la valentía de poder hablar tu verdad, y que cuando tenga que enfrentar circunstancias difíciles, me permitas tener la fuerza y el coraje, Señor. La fuerza para perdonar, la fuerza para admitir y la fuerza para testificar de tu amor. Que aunque nada pueda ver, que aunque no pueda entender muchas veces, saber que hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús, y que tú nos llamaste a cada uno de nosotros para dar las buenas noticias a un mundo que está cansado de malas noticias, pero no sabe cómo hacer. Ayúdanos, Señor, y te damos muchas gracias por haber dado tu vida por nosotros en esa cruz y hacernos libres, libres del pecado, libres para adorar y libres para caminar por esta vida mirando a los ojos, pudiendo decir: hay alguien que puede cambiarte, hay alguien que puede transformar tu vida, hay alguien que puede restaurar tu matrimonio, hay alguien que puede restaurar la relación que tú estás llevando y que no te está permitiendo disfrutar. Hay alguien que puede restaurar en tu vida las áreas por las cuales se te escapan las bendiciones, se te escapa la provisión y tú no te das cuenta todavía cuál es la falla o por dónde es. Hay alguien que tiene mucha más provisión de la que tú puedas imaginar. Y hay alguien que te dice: tu nombre está escrito en el libro de la vida y nada ni nadie te apartará de mi amor. Gracias, Señor, porque hay un nuevo amanecer en la vida de tus hijos y hoy traes una nueva oportunidad para salir adelante y levantarnos con poder, con autoridad y con tu gracia. Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en ti cree. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso, Señor. Dios le bendiga. Gracias.